mi ronquera, pero estoy mejor, aunque no lo crean. ¿Verdad que sí? La semana pasada estaba peor, sí. Así que estoy mucho mejor. Esta fue una experiencia entre 3 personas, así que es inusual que estemos aquí los 3. Fue una experiencia de colaboración extraordinariamente rica entre 2 profesores y yo. Y trabajamos un blog para apoyo al cuidador informal, pero ese trasfondo yo quiero que lo comience Nirska Labón. Y de ahí en adelante pues vamos incursionando cada uno de nosotros. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí. La tarde, ¿verdad? Ya está languideciendo. Yo sé que después de ese café, pues, lo que uno quisiera es descansar un poquito, pero vamos a ser bien breve. Esperamos que sea del agrado. Como bien dice el título de nuestra presentación, Destrezas de Información Integradas al Currículo, un blog en un trabajo en equipo en el recinto de Ciencias Médicas. Y créanme, fue un verdadero trabajo en equipo. Voy a comenzar con el trasfondo. ¿Qué trajo que finalmente se obtuviera ese producto? Pues fíjense, en un momento histórico, ¿verdad? El director de AARP de Puerto Rico, AARP las siglas son, ¿verdad?, Asociación Americana de Personas Retiradas. Estábamos haciendo, ¿verdad?, un brainstorming, como se dice en castellano. Y me dijo, fíjate, Nirska, aquí en Puerto Rico los cuidadores no tienen un lugar donde buscar información. Qué interesante sería, a mí me encantaría poder, ¿verdad?, proveerles eso. Así que el propósito original comenzó con, vamos a tratar de ofrecer un lugar en el internet específicamente dirigido a cuidadores informales. Ustedes dicen, ajá, ¿de qué es eso de cuidadores informales? Pues básicamente son personas que no reciben remuneración alguna por brindarle servicio, y entiéndase servicio, es todo tipo de servicios de salud, etcétera, etcétera, a un familiar o a una persona que esté bajo su cuidado. Y cuidado no es meramente la parte financiera, va más allá, como van a ver al final en el blog que se desarrolló. Y específicamente lo enfocamos en personas de edad avanzada y o con impedimento, que son, ¿verdad?, uno de los segmentos poblacionales los cuales no necesariamente son tan visibles para muchos, aunque están creciendo cada vez más en términos proporcionales con relación al resto de la población. De manera que estas personas pudieran obtener información relevante y práctica en torno a su situación particular. Pero lo más importante es que pudiéramos garantizar en todo momento accesibilidad. Una cosa es que existan servicios, etcétera. Otra cosa es que estén accesibles a las personas. Así que entonces decidimos, ¿verdad?, reunirnos, el director de AARP de Puerto Rico, el señor José Acarón, con el decano de la Escuela de Salud Pública, nuestro doctor José Cordero, y esta servidora, a entonces tratar de llevar esto a algo que fuese, ¿verdad?, algo tangente. Y entonces en febrero de 2007 sostuvimos una reunión de qué cosas se podrían hacer para que eso fuera posible, para lograr algo en el internet para los cuidadores. Y como siempre, Nirska, arriesgada al fin, yo soy nueva en este mundo de la tecnología, no lo niego, estoy apenas empezando a gatear. Pues se me ocurre, mira, ¿por qué no creamos un curso lectivo dentro del programa de gerontología donde sean los estudiantes los que hagan ese trabajo? Ah, maravilloso, fantástico, todo el mundo dijo, fantástico, ¿cómo no? Pues allá fue Nirska sin saber, como siempre, y dijo, pues sí, lo vamos a desarrollar este curso electivo. Posterior a esa reunión, se nos citó en un total de 4 ocasiones en los predios de AARP Puerto Rico, y en esta ocasión pues entraron otras personas, ¿verdad?, que desconocíamos el uno del otro, ¿verdad?, la existencia, mucho menos el propósito de por qué estábamos todos reunidos allí. Pero nos citaron, fuimos reunidos con el señor Luis de la Cruz, que era el director asociado de comunicaciones de AARP, el doctor José Sánchez Lugo, Rosana no había entrado todavía en ese momento, pero estaba esta servidora, ¿verdad?, en esa reunión. Y ahí fuimos dándole forma a cómo íbamos a proceder en todo este tiempo para lograr el producto final.
Así que luego de esas reuniones se llegaron a unos acuerdos. AARP tendría a cargo, pues se dijo obviamente en las reuniones previas a ello, el doctor Sánchez y esta servidora ley, establecimos claramente a AARP que para uno poder desarrollar cualquier tipo de página en internet, blog, curso, etcétera, teníamos que hacer un diagnóstico de necesidad. Y de la mejor forma y más rápida, dado el corto tiempo que teníamos, ¿verdad?, disponible, pues decidimos solicitarle que se hicieran unos grupos focales. Y a esos grupos focales, la coordinación para que los participantes estuvieran presentes, pues le tocó a AARP. Obviamente, ellos estuvieron encargados de recoger personas del área sur, del área oeste y del área de San Juan, que en la actualidad son voluntarios en AARP y a la misma vez son cuidadores o han sido cuidadores de personas de edad avanzada y o con impedimento, pero con mucha particular atención a las personas de edad avanzada. Por nuestra parte, en mi caso, pues yo tendría que desarrollar, obviamente, las preguntas guías para los grupos focales, el cuestionario de donde se podría obtener la información para el perfil sociodemográfico, y entonces pues llevamos a cabo 3 grupos focales, uno en San Juan, uno en Ponce y uno en Mayagüez, para un total de 30 personas participantes. Y luego de esos grupos focales volvimos otra vez a comenzar las reuniones, el doctor Sánchez y esta servidora, y entonces fue que comenzamos a darle forma y pensamiento a lo que podría ser, originalmente iba a ser una página web. Así que entre los dos, yo con la parte de contenido, el doctor Sánchez con la parte de todas las destrezas que debían adquirir los estudiantes a lo largo del camino, empezamos a desarrollar el prontuario. Y entonces es que entra la profesora Rosana Barrios y se une a nosotros dos. Y entre los 3 desarrollamos cuáles iban a ser las temáticas, cuándo se iban a dar los talleres, porque iba a ser un hands-on course básicamente, qué referencias se le iban a indicar a los estudiantes que hicieran, etcétera, etcétera. Y así se hizo. ¿Verdad? Entonces, el curso se dio, pero se había establecido que luego entonces de haberse desarrollado a través de este curso la página, que en este caso fue un blog, tendríamos que entonces pasar a una segunda etapa. Eso no queda ahí. De hecho, el producto todavía no es final y firme. Sí se hizo una presentación que entendemos que fue del agrado de todos. Incluso el director de AARP dijo, that goes beyond my expectations. Perdón, o sea que se quedó sin palabras. Y créanme, es una persona que habla mucho. Y así mismo lo dijo. Pero ahora estamos en el proceso de desarrollar precisamente la parte evaluativa. Nuevamente vamos a ir con el producto a aquellas personas que sirvieron en los grupos focales, que son cuidadores, para entonces que ellos entren en el blog, naveguen por él y entonces lo evalúen. De esa forma, basado en las recomendaciones, sugerencias, quejas, etcétera, que surjan de esa evaluación, se va entonces a hacer las modificaciones pertinentes para que entonces AARP tome las riendas y lo incorpore dentro de la página de AARP Puerto Rico. Así que estamos todavía prácticamente comenzando la segunda etapa. Y de ahí en adelante, pues, esperamos en Dios que esto sirva de algo, porque el producto es bastante criollo. Van a ver al final de que fue un esfuerzo donde se buscó datos estadísticos de Puerto Rico. Se hizo todo tratando de que la persona se identificara precisamente con información que le hiciera sentido. Como les dije anteriormente, pues se llevaron a cabo grupos focales y también se utilizó el cuestionario. ¿Qué criterios se utilizaron en términos de inclusión? Pues, como les adelanté, que fuesen cuidadores informales de personas de edad avanzada o de alguna persona con impedimento. Básicamente, los resultados de ese grupo focal, junto con la información de los cuestionarios, fíjense que todos concurrieron en términos de cómo se sentían. Se sienten perdidos, literalmente, faltos de educación, se sienten agobiados, con una gran carga emocional, donde no saben a quién acudir, inhibidos de poder hacer cosas que harían en su tiempo libre, sin
en entender las cosas que tienen que ver con el cuidado. O sea que tenemos una serie de personas, son muchos los cuidadores, que tienen a su cargo una gran responsabilidad de cuidar a su familiar. Sin embargo, están totalmente en un estado, yo podría decir que en el limbo. No se le ha dado la atención necesaria, y si bien es cierto que existen servicios, que hay un montón de cosas que están disponibles, no se las hemos hecho accesibles y tampoco los hemos sabido educar. Los problemas que ellos confrontan, como les dije, no tienen conocimiento, falta de mucho apoyo tanto de la familia como de las agencias, no están bien orientados, poca accesibilidad y humanismo de parte del profesional de la salud. Es irónico, pero esa es la reacción que tenemos de parte de los cuidadores. Y el que tengamos educación formal no quiere decir que no continuemos perpetuando los mitos y estereotipos. Y muchos profesionales de la salud tenemos que educarnos y cambiar actitudes y comportamientos. Tener que relegar a un segundo plano sus otros roles, escasos recursos económicos. Ustedes saben que la mayoría de nuestros viejos son indigentes, o sea, están bajo un nivel de pobreza. O sea, y los costos de cuidado de estas personas, al igual que personas con impedimentos, son extremadamente altos. O sea, que hay una desproporción. Y uno de los problemas que tienen estos cuidadores, problemas de transportación. Básicamente, ellos nos dijeron qué necesitaban. Tenemos otra información, básicamente, la gran mayoría de las mujeres, sobre el 70 y pico de % en promedio estaban cuidando a personas mayores de 75 años. O sea que hay una necesidad. Y cuando se les preguntó qué cosas ellos entendían que si se desarrollaba una página en internet era necesario que se incluyera, en orden descendente ellos establecieron que en primer lugar que necesitaban información de tratamientos disponibles para pacientes de edad avanzada y o personas con impedimento. El 83% indicó en segundo lugar información sobre las condiciones y problemas más comunes en el adulto de edad avanzada y qué hacer en determinado momento. Ok, tengo a mami con esta condición, le sucede algo de momento, ¿qué hago? ¿A quién acudo? ¿Dónde busco información? En tercer lugar, compitiendo con el segundo, está con un 83% también información sobre opciones de cuidado en y fuera del hogar. A nosotros nos gustaría, a todos, envejecer en nuestro hogar, ¿verdad? Y queremos que nuestros viejos y nuestras personas que queremos mucho, que no necesariamente son tan viejos, que permanezcan en el hogar en la mayor parte del tiempo posible. Pero tenemos que darle otras opciones. No todo puede darse en el hogar. En cuarto lugar, ellos pidieron información sobre el manejo de emergencias, todo tipo de emergencias. Huracanes, fuego, inundaciones, intoxicación, atragantamiento, etc. En quinto lugar, información sobre medicamentos y su uso apropiado. Una cosa es decir, mami tiene Alzheimer, está tomando tal y tal y tal medicamento. Es responsabilidad de todos saber qué puede ocurrir si mami se toma esto cuando está tomando este otro medicamento. Asesoría legal, después en sexto lugar, recursos y servicios disponibles por área geográfica en la comunidad y el municipio donde ellos residen, que atiendan las necesidades específicas de ese adulto. Y en último lugar, destrezas para comunicación efectiva con el adulto de edad avanzada y con los profesionales de la salud que le brindan servicio. Así que esto fue lo que sentó las bases para que entonces nosotros estableciéramos qué se iba a dar en ese curso, qué se iba a desarrollar. Así que lo próximo era, ok, tenemos el prontuario, tenemos más o menos la idea de los temas dentro del bloque que se van a desarrollar y qué hacemos, porque ya se estaba acercando el día de la matrícula, el día de comienzo del trimestre y solamente teníamos 3 estudiantes y eran de mi programa de gerontología. Así que yo dije, bueno, hay que hacer algo. Hicimos un anuncio bien rapidito, se envió vía RCMI intranet y resultó. Finalmente obtuvimos 11 estudiantes en total que se matricularon en el curso. Pero fíjense qué interesante. Esto fue lo que hizo más rico aún esta experiencia. De esos 11 estudiantes, como les adelanté, solamente 3 eran del programa de maestría
maestría en salud pública con especialidad en gerontología. Había 3 del programa de maestría en salud pública general, o sea que no estaban con ninguna especialización. Había un estudiante que estaba haciendo su maestría en administración de servicios de salud, uno que estaba haciendo la maestría en nutrición y dietética, uno con la maestría en demografía, uno, incluso salimos de la escuela, hubo una estudiante del Colegio de Profesiones Aliadas a la Salud que se matriculó en el curso del programa de maestría en terapia física y un estudiante de maestría en investigación evaluativa. En términos de destrezas tecnológicas, eso tú lo vas a decir, van a ver la diversidad que había. Creo que con esto termina mi presentación de mi parte. Le dejo ahora con el doctor Sánchez, que le va a estar hablando entonces más de la parte tecnológica. Muchísimas gracias. Realmente no es de la parte tecnológica, pero No, tú eres la que no. es del Safari, que sí. Una de las cosas interesantes en este proyecto fue que cuando el señor Luis de la Cruz de ARP me llama para estas reuniones, pues me dice, mira, es que queremos hacer una página. Y entonces me llaman por el área de la tecnología para hacer la página. Y entonces Nirska está en el área de contenido como gerontóloga, especialista en estos asuntos, ¿verdad? Y cuando empezamos a hablar, yo me doy cuenta que digo, pero es que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si yo no sé ni quién es esta gente, hay que buscar información. Y lo primero, gracias a mi asociación simbiótica con el mundo de la bibliotecología, me doy cuenta que efectivamente aquí hace falta hacer un diagnóstico de necesidad de información antes de entrar a producir nada, ni siquiera a considerar lo que vamos a hacer. Y una de las alternativas que teníamos era, bueno, enviamos un documento y que la gente, pero no había tiempo para eso porque se quería hacer rápido, quería estar listo en octubre. Sí, eran 3 meses. Era como pasan estas cosas siempre, rápido, como es rápido, barato y bonito. Y eso siempre es un problema. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, lo que sucedió fue que empezamos a discutir y a considerar cómo hacer esto en el contexto de la educación superior, que es una de mis áreas, quizás es una de esas áreas de mayor interés. La educación superior en general, la integración de las tecnologías en el proceso de poder romper con esa tradición unidireccional, con esa tradición bancaria de que nosotros hablamos y ustedes escuchan y anotan y aprenden, como un poco lo que hablaba Antonio esta mañana en su presentación, de dónde ocurre el aprendizaje y cómo ocurre el aprendizaje. Si el aprendizaje implica que hay un experto que explica las cosas y que entrega el conocimiento, quiere decir que la otra gente no tiene el conocimiento, por lo tanto tiene que quedarse ahí tranquilito, calladito, recibiendo esa pan de la enseñanza. Pues no, sabemos que no es tan así. Es una actitud de pasividad. La tradición de la educación superior, hay una actitud de pasividad, de no participación de los estudiantes, por más que hablamos de que ciertamente es importante que el aprendizaje sea uno activo. Yo siempre recuerdo que yo le digo a muchos maestros, miren, todo el mundo es constructivista hasta que llega al salón de clase. Una vez llega al salón de clase, todo lo que aprendió del constructivismo como que se nos olvida y la actitud y la práctica conductista nos envuelve y nos lleva a hacer lo mismo que nosotros hicimos. O sea, según nosotros aprendimos, así enseñamos. Y hay que hacer un esfuerzo consciente por romper con esa tradición. Tenemos un problema de que hay una ausencia de colaboración. Al interior de las instituciones hay un problema de ausencia de colaboración mucho más entre instituciones. Y eso fue una de las cosas que a mí me atrajo mucho, la colaboración con el recinto de ciencias médicas,
realmente porque nosotros entendemos, si nosotros en última instancia somos del mismo sistema, a veces parece que no, pero somos del mismo sistema, pues debíamos colaborar más de lo que lo hacemos. Y el otro punto en esta transparencia de la innovación o de la desvirtuación es un poco una reflexión que también Antonio tocó esta mañana, porque a veces incorporamos tecnologías e incorporamos nuevas formas de hacer las cosas, pero realmente lo que estamos haciendo es lo mismo con otra herramienta. Entonces, muchos de nosotros tenemos las computadoras como maquinillas glorificadas, igual que muchos de nosotros usamos el microondas para calentar cosas y más nada. Y las caseteras, y este es el ejemplo clásico, la grabadora de videocassette, todo el mundo la usa para ver películas, pero nadie la usa para grabar nada. Porque no aprendíamos cómo hacer eso. Aprendíamos a utilizarla para ver un video, pero no para mientras veía ese video grabar otra cosa. O mientras veía un programa grabar otro programa. Nosotros entendimos entonces que había una oportunidad de trabajar con el llamado software social como una manera de romper con esa tradición. Y además, como una necesidad. Y la necesidad surgió porque en el momento que yo le pregunto a Nilska, oye Nilska, ¿y estos estudiantes cuánta competencia tecnológica tienen? Yo no sé. Digo, ¿y qué vamos a usar? Cuando yo le digo AARP, le pregunto al señor de la Cruz, Luis, ¿en qué está hecho el website, la página de AARP? Dice, ¿cómo que está hecho? ¿En internet? Digo, sí, pero están usando FrontPage, están usando Dreamweaver, ¿qué están usando? Yo no sé. Digo, pues yo necesito ese dato, ¿verdad? Porque si lo que vayamos a preparar debía utilizarse la misma herramienta. Y pasaban las semanas y nunca, al día de hoy no sé cuál es lo que hicieron. Pero entonces cuando empezamos a mirar esto, yo le digo, mira, Nilska, esta gente tiene que aprender, si no sabemos, esta gente tiene que aprender muchas cosas, tiene que aprender muchas destrezas para si queremos al final del curso, que encima de todo es en trimestre, o sea que te da menos tiempo, trimestre o cuatrimestre, trimestre, que te da menos tiempo. Yo estaba con mi esquema de la universidad del recinto de Río Piedras, pues en un semestre tenemos, no, pues tampoco era así. O sea que había muchas situaciones que nos obligaron a buscar alternativas. Y la alternativa fue el blog. El blog que podíamos trabajarlo con las 3 C mencionadas por Meredith Farkas en su libro de Social Software, que es la colaboración, la comunicación y la creación de comunidad. Esos 3 elementos, que son los que caracterizan en alguna medida las herramientas de software social, pues nos inclinaron a utilizar estas tecnologías como la opción para crear la herramienta del blog, para utilizarla como la herramienta para promover este producto o este recurso informativo. Y entonces nos planteamos si vamos a utilizarlo como un repositorio de cosas ahí o si lo íbamos a utilizar como un espacio de colaboración. Porque podemos usar, la herramienta no está determinada necesariamente como una herramienta de colaboración. Puede serlo, pero también sencillamente puede ser que yo coloco cosas ahí y no le permito ni me interesa que nadie colabore conmigo. Tendríamos la alternativa de utilizar esto precisamente porque nos parecía que, aparte del problema de las destrezas tecnológicas de los estudiantes, nos parecía además que las páginas tradicionales, y ya podemos hablar de páginas tradicionales, de lugares en internet tradicionales, son bastante estáticas y no promueven la interacción. Una de las cosas que querían los cuidadores y que nos indicaron era un espacio donde ellos pudieran interactuar, donde pudieran intercambiar
opiniones, experiencias, que pudieran escribir sus vivencias como cuidadores para recibir de otros cuidadores recomendaciones. Y eso en las páginas se hace un poco más difícil. No es que es imposible, pero se hace un poco más difícil. De nuevo, no es la tradición de esas páginas. Así que optamos por utilizar el blog como la estrategia educativa para este proyecto. Entonces, ¿por qué nos resultó útil? Bueno, desde nuestro análisis, la complejidad de la tarea planteada requería que nosotros utilizáramos una estrategia, una herramienta ágil y flexible que nos permitiera trabajar, aprenderla con rapidez, algo que Edwin mencionaba en la presentación pasada y que el compañero que presentó sobre los blogs femeninos, los blogs políticos femeninos, también mencionó. Ciertamente el no requerir destrezas de programación o conocimientos en programación hace que prácticamente cualquier persona pueda generar un blog en muy poco tiempo. De hecho, eso fue una de las preocupaciones académicas con las que también tuvimos que lidiar, porque se entendía que, pero hacer un blog, ¿cómo va a ser un curso de 3 créditos para hacer un blog? Eso no tiene justificación académica. No, lo que pasa es que no es hacer un blog, es hacer lo que va dentro del blog. El blog es un espacio, pero montar, buscar la información, traducir esa información, generar, traducirla en más de un sentido, traducirla muchas veces del inglés y de otra parte traducirla para una población particular que pudiera entenderla, ¿no? Eso era parte de lo que tendrían que hacer. Por lo tanto, tuvimos que considerar a quién iba dirigido y cuáles eran las necesidades, la cantidad de información que nosotros íbamos a manejar, que cada uno de ellos tenía que manejar, porque ustedes vieron 6 u 8 áreas que se subdividieron finalmente, pero que eran 6 u 8 áreas que había que buscar información porque era lo que le interesaba a la población a la que queríamos dirigirnos. Y finalmente, las características de los estudiantes. En estos estudiantes, y ustedes los van a ver más adelante, estos estudiantes, no tenían mucha, o sea, las destrezas tecnológicas iban desde cero, desde el mouse no me funciona bien, sí, hasta gente que sí había navegado en internet, sí tenían unas experiencias, pero limitadas, realmente. No había destrezas de búsqueda, no había destrezas de redacción para internet, no había destrezas de manejo de imágenes y mucho menos de hacer blog. Así que necesitábamos entonces la posibilidad de que alguien viniera, ¿no? Y diera todos esos talleres gratis. Pues, y llamamos a Rosana para que sea todo eso. Ahí fue donde perdió la voz. Teníamos, yo le sugiero a Nilska en una de las reuniones, digo, mira, nosotros debemos buscar el apoyo de la biblioteca porque aquí hay una tarea importante que nosotros creemos, que yo creo que la gente de la biblioteca es quien nos puede ayudar con esto. Dice, yo conozco una bibliotecaria allí, y ella me dice, yo conozco a Charles, y yo digo, bueno, nos los traemos a los dos, a Charles y a Rosana. Finalmente, Rosana fue la que pudo hacer el trabajo, pero la experiencia fue realmente extraordinaria y ustedes van a ver, Rosana le va a presentar ahora, va a continuar el resto de la presentación para que vean cuál fue el resultado de todo este esfuerzo de colaboración. Pues aquí entonces entró la bibliotecaria, ¿verdad? Estoy dando un breve resumen de las aplicaciones de blog en las bibliotecas. Fíjense que al final pongo otros, porque realmente es la creatividad el límite de la aplicación de un blog en una biblioteca. No hay especificaciones de cuántas aplicaciones hay. Realmente es lo que nos inventemos. De eso se trata. Las ventajas de un blog en una biblioteca, en este caso era de manejo de contenido, pero es cooperación
colaboración, participación entre estudiantes, profesores y el bibliotecario. Hay manejo de contenido de todo, diario reflexivo, documentación, y hay una documentación de las ideas que se van generando y el conocimiento dentro de la misma academia, que eso es bien importante, a veces se pierde. Los estudiantes llevaron a cabo unos cuantos talleres, como dijo doctor Sánchez. No había muchas destrezas, podía haber destrezas tecnológicas, pero eso no son destrezas de información. Así que había que llevarlo poco a poco a tener esa destreza de información, y a los que no tenían destrezas tecnológicas, ayudarlos y apoyarlos para que las desarrollaran. Estos son los talleres que ellos tomaron, los vamos a ver más adelante. Ellos llevaron a cabo todo un sistema de resolución de problemas, y en este caso todas las destrezas de información se llevaron a cabo. Los bibliotecarios tenemos muchos modelos para llevar a cabo la destreza de información o de solución de problemas. En este caso lo voy a llevar con los Big Six, que es el modelo de Esper y Berkowitz, perdónenme la falta de voz. En este caso, pues entonces, cuando llegó el momento de la definición del problema, ellos tenían los resultados de los grupos focales, pero ¿qué iban a hacer con eso? ¿Cuál era el problema que ellos tenían? Que era llevar a cabo un blog para una audiencia en particular. Ellos tenían que establecer qué iban a buscar, cuál era su problema. Y en este caso hicieron un ejercicio de definición de palabras, qué palabras ellos necesitaban para ese blog de acuerdo a los resultados de los grupos focales, etcétera, etcétera, y tenían que traerlo para la próxima clase. En este caso, pues están en la primera etapa de un proceso de solución de problemas. Después de eso, entonces vienen las estrategias de búsqueda, y ellos tomaron un taller de búsquedas efectivas en la red, ya estructurado, con todas las estrategias que hay de búsqueda, y una determinación de estrategias adecuadas, porque una vez yo las sé, no las uso todas. Yo uso las que necesito de acuerdo a mi tema. Y entonces ellos tuvieron que determinar, después que aprendieron todas esas estrategias, cuáles eran aplicadas a su tema en particular, porque a ellos se les repartió todo ese contenido en grupos. Así que ellos, de acuerdo a su tema, tenían que determinar las estrategias. Había quien tenía que buscar depósitos legales, mientras que otros tenían que buscar otro tipo de información como directorios. O sea que de acuerdo a esos grupos focales, a su problema y a su tema, entonces ellos determinaban las estrategias una vez las conocieron. Porque de nuevo les digo que tenían destrezas tecnológicas, pero no de búsqueda efectiva en la red. Pasaron por búsqueda booleana, por todo. Una vez entonces ya determinan, pues van a la localización y el acceso. Se les dio un taller de búsqueda en base de datos específicamente, ya no en la red. Les dimos uso efectivo de las páginas y los servicios que tenemos en la biblioteca, que muchos de ellos desconocían ya a nivel de maestría. Y entonces comienza como tal la búsqueda de información de acuerdo a eso. Una vez encontraron la información, quiero que sepan que esto no es un proceso lineal. El proceso es circular, y si no encuentro lo que busco tengo que volver a intentarlo, pero lo estoy colocando ahí para bien de la presentación. Viene el proceso de uso de información, se le dio una orientación de evaluación de recursos electrónicos, que supieran cuál era importante, cuál no, de acuerdo a sus necesidades. Y una vez obtenida toda la información, entonces separaron el grano de la paja, qué era lo que realmente necesitaban y qué no, o qué no servía. Porque puede ser bueno, pero no me sirve para mi propósito, de acuerdo a esa audiencia que ellos tenían que trabajar. Ahí viene el proceso de síntesis. Ese fue el más difícil para ellos, porque obviamente ya es otro proceso. Ellos tenían que entonces considerar esa audiencia, preparar un documento en el cual ellos escribieran que entendiera el cuidador informal, que puede tener un cuarto año como un sexto grado, como un nivel de maestría. Y de acuerdo a eso, hacer una redacción adecuada a la audiencia y al material. Ellos aprendieron a hacer el blog, etcétera, etcétera, y entonces una vez lo fuimos componiendo, llegó el juicio de los resultados internos. Nos los presentamos nosotros mismos y lo evaluaron. Ellos desarrollaron qué era lo que podían mejorar, porque tenían que hacer una presentación formal del blog a GARP. Así que ellos pasaron por ese proceso de evaluación,
de ver su producto y no solamente eso, sino ver qué fallos tenían para poderlo arreglar. Y entonces ya viene el proceso, la validación de cuidadores informales que todavía no ha llegado, que es con la audiencia a la que ellos querían dirigirse, pero hubo juicio de resultados y juicio del proceso, así que como ven, estuvieron todas las destrezas de información envueltas en ese proceso. Y estos son los protagonistas, que es importante, me parece, que los conozcan. Ahí están los nombres del 1 al 11. Ahí estamos todos muertos de cansados porque habíamos salido, era el último día, habíamos salido casi a las 10 de la noche. Pero fue una experiencia bien rica, hubo mucho compartir, fue una comunidad de aprendizaje completa. Nos llevamos muy bien, una experiencia bien agradable. Y este es el blog. Yo me voy a conectar un minuto al internet por mi antena, porque no veo. ¿Funciona el wireless? ¿Funciona? Sí. Yo creo que yo avanzo más. Por la mía. ¿Por qué no device? Vamos a sacar esto. Ahora sí lo reconoce. Fíjense que el blog se utilizó como manejo de contenido, no es una bitácora de día a día, sino que ellos en la página principal lo que tienen es el mensaje de José Riacarón, el presidente de ERP Puerto Rico, y de ahí entonces generaron esas pestañas o páginas dentro del documento donde ellos colocaron la información que se había dictaminado de acuerdo a los grupos focales, medicamentos, nutrición, legal, etcétera, etcétera. Ellos esperan que el mismo cuidador informal le dé retrocomunicación para ellos mejorar esas páginas de acuerdo a la información. Incluso hay documentos, hay emergencias, ayuda tecnológica, la profesora también tiene una pestaña ahí. Sí, ella decía que estaba gateando, pero... Ella va a brinco. Va brincando en lo que Como va. dice el doctor, brinco. Sí, yo me convertí en estudiante. Fue curioso, fue una experiencia. Después le digo cuando termine, si acaso desean saber más, pero fue enriquecedora la experiencia. Eso es un ejemplo. No voy a llevarlos por todo el blog, lo pueden visitar. Y nada, ellos lograron en 3 meses terminar su producto y presentarlo como habíamos puesto de meta. Así que fue exitoso. Ellos estaban contentos. Había adquirido muchas destrezas. Esos son nuestros correos electrónicos. Si tienen alguna duda, no se encuentra en la presentación en el disco, nos escriben y nosotros se la hacemos llegar. Yo la trato de subir a SlideShare, pero estoy teniendo como problema entre Office 2007 y SlideShare, por lo menos yo. Pero la trato de subir también. Eso es todo. Si tienen alguna pregunta, la doctora quiere comentar sobre la experiencia. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Qué va a pasar con la página? Pues mira, precisamente estamos ya en conversaciones, ya se comenzó, tenemos que sentarnos después nosotros a desarrollar la hoja de evaluación, porque ese es el próximo paso. Se pretende, según el señor Acarón de ARP, que en marzo, si Dios permite, se lleve a cabo ese avalúo del producto por cuidadores informales de los cuales participaron en los grupos vocales. Toda vez que eso suceda, vuelve de nuevo el producto a quienes lo produjeron
Y esto todo es voluntario, ya esos estudiantes, yo creo que 2/3 partes ya o se fueron ya o están a punto de graduarse, así que es willingness de parte de cada uno de ellos de modificar la página que crearon. En cuyo caso entonces ese producto final ya modificado, etcétera, tengo entendido que AARP va a buscar a un experto para entonces uniformar. Porque obviamente no fue una sola mano la que estuvo envuelta, sino fueron varias y quieren uniformar el font, ponerlo de una manera X y que sea compatible con la página de AARP para entonces ellos presentarlo oficialmente y que sea ¿verdad? Accesible por parte del público en general. Yo entiendo que una de las cosas más hermosas que pudimos lograr es, todos aprendimos, yo más que ninguno, porque la profesora se convirtió en otro estudiante, logramos que esa falta de ser un techie se lograra. Mi orgullo mayor fue la persona que no tenía ningún adiestramiento, ninguna capacidad, que fue allí porque mi profesora es bien buena gente, pero no sabía nada de computadora. Y me dijo, profesora, yo entré aquí y yo no sabía ni encender esa computadora. Y yo me voy sin miedo a yo sentarme frente a una computadora. Así que uno lo logró, eso es, para mí eso es suficiente en ese sentido. Pero fue una experiencia de que supimos trabajar en equipo, primero nosotros tres. O sea, era una cosa que ustedes tenían que estar en ese laboratorio, era de 6 a 9 de la noche y a veces nos daban a las 9:30 y nos hacían a las 10 y no se iba nadie. Todo el mundo tenía compromiso, fue ardua la labor de búsqueda de información, de enlaces que fueran en español, en un español sencillo, no de España, no de México, sino que fuera que la gente se identificara con él, búsqueda de datos estadísticos, búsqueda de documentos que se incorporaron. Una vez ustedes tengan la oportunidad de entrar en ese blog, van a ver lo rico que es en términos informativos y sencillo, porque eso fue lo más importante. Tratamos de dárselo de la manera más sencilla a todos los que van a ser los usuarios, que son los que necesitan que uno les dé información. Para darle un ejemplo, en la parte de servicios por área geográfica, se estableció una tabla en el municipio de Carolina, de Bayamón, de Caguas, no me acuerdo si es de San Juan, donde se estableció una lista temporera de los centros de estudio de larga duración. ¿Quién es el dueño de ese sitio? ¿Cuándo se vence su licencia? ¿Cuáles son los costos? ¿Qué servicios ofrece? Eso no lo tienen en ningún lugar. Y eso es lo que queremos que se desarrolle, entre otras cosas. Así que fue humilde, ¿verdad? Esto fue un riesgo que nos corrimos todos. Pero fue algo maravilloso porque aparte del trabajo en equipo y el crecimiento, hemos logrado desarrollar una amistad. Yo he logrado entrar en este mundo de la tecnología que honestamente no, este es mi primer contacto más directo. Yo he sido una simple usuaria y ahora pues estoy pensando en qué podemos hacer, ¿verdad? What's the next step? Sí. Yo tenía esa misma pregunta. ¿Usted estuvo presente en toda la serie de talleres de Todos lo que estuvimos. fue el desarrollo de las destrezas? Todos estuvimos. Yo cogí clases, ellos la daban, el profesor aclaraba dudas, cuando era todo el montaje, todo el tiempo, profesora, esto está bien en términos de contenido. O sea que fue un trabajo realmente en equipo. Todo el mundo, los estudiantes se ayudaban uno a otro. Nos enviábamos por internet todo lo que se había hecho, dudas, preguntas, etcétera. O sea, eso fue constante. Y ahora me imagino que usted habrá descubierto en este proceso que es necesario ese desarrollo de destrezas en cada uno de sus cursos. Déjenme decirles que por lo menos no les pudimos traer la evaluación del curso porque lamentablemente pues el personal que hay en la oficina nuestra de currículo no es muy grande. Hemos tenido unas cuantas acreditaciones por lo cuales no estuvieron disponibles. Pero nada más con escuchar decirle a uno de los estudiantes, más cursos como este se debieran de dar. Allí no hubo examen. Eso fue todo el tiempo trabajando, todo el tiempo desarrollando y tu nota fue tu producto. O sea, y fue un producto entre todos. Fue una clase totalmente diferente, nueva para mí. Para ellos fue interesante ver cuán complacidos se sentían, relajados, tensos sí, pero a la misma vez relajados porque sabían que su producto tenía que ser de calidad porque esa era su nota.
fue bien distinto el concepto de ser evaluado como estudiante y de evaluar al profesor, porque fue totalmente distinta la dinámica. Sí. ¿Cuál es la dirección? ¿La mía? Apoyo al cuidador, pero está en .wordpress.com, ¿verdad? Les adelanto que todavía no es final. De hecho, van a ver que el producto final tiene, por eso es que le estaba diciendo el doctor Sánchez, de la interacción. Pretendemos que eventualmente esto se convierta como en un lugar donde todos los cuidadores se puedan dar apoyo y se convierta en un grupo de apoyo de cuidadores informales. Porque permite que tú entres y hagas un comentario de X pestaña de la información que aparece en tal sitio. Así que, sí, dime. No todos, no todos. Sí se les hizo una pregunta, la verdad que no daba tiempo, de que ellos decían, incluso algunos se rieron y dijeron, pero ¿ustedes se creen que todos tenemos acceso a internet? Y fuimos bien, ¿verdad?, humildemente y le dijimos, sí, sabemos que no es el único, pero es uno de los medios. Curiosamente, y a modo de ejemplo, en la Feria de la Segunda Juventud que ARP llevó a cabo recientemente, creo que más de 2/3 partes de las taquillas se consiguieron y se pagaron a través de internet. O sea que estamos subestimando a la población sobre 45 50 años de edad de que no saben entrar. No se rían. Ya los de ARP, uno con 50 años uno puede pertenecer a ARP. Eso no quiere decir que uno sea viejo. Pero, ¿qué lo estaba diciendo? ¿Cuál era la pregunta, Ana? Lo usan. Lo que sí descubrimos fue que hay muchos más municipios de lo que uno imagina que están concienzándose de la necesidad de tener accesible lugares donde el público en general pueda ir y sin costo puedan acceder a internet. Están habiendo bibliotecas, ¿verdad?, donde se les proveen computadoras, etcétera. Carolina, está Mayagüez, está, ¿cuál era el otro? Moca, Caguas. ¿Cuál fue que tú dijiste? Manatí. O sea que están habiendo una serie de lugares donde se les está proveyendo y eventualmente, pues presumo que hablaremos con ARP para que hagan negociaciones con los municipios, de que incluso ellos dijeron, los cuidadores solicitaron de por qué los municipios no podían en las bibliotecas públicas de los municipios establecer que uno de los que estuviese trabajando allí fuera una persona diestra en la tecnología y ayudase, que su trabajo fuera ese, cuando alguien tiene una necesidad de información, que lo ayudase a la búsqueda. Así que the sky is the limit. No sabemos lo que va a salir de aquí, pero tenemos mucha fe. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Comentario. Sí, yo quiero hacer énfasis, sobre todo para los compañeros bibliotecarios que hay aquí en esta presentación, que esto para nosotros fue un ejemplo bien importante de que el desarrollo de las destrezas de información no necesariamente tiene que darse exclusivamente llevando un grupo a tomar un taller determinado día, sino que dentro del concepto de diseñar un problema, ¿no?, o un proyecto, se genera las experiencias que llevan al desarrollo de las destrezas de información. Que miremos también esta experiencia, porque fue algo que tengo que confesar que fue Rosana la que me hizo consciente de cómo nosotros habíamos ido llevando a través de todo el proceso, como parte del mismo curso, el desarrollo de las destrezas de información, sin decirle a los estudiantes, ahora vamos a ir a un taller de desarrollo de destrezas de información, sino que ellos participaron como parte de su misma experiencia académica. Y eso fue una alternativa adicional que se puede hacer, y yo creo que por ahí venía también un poco la pregunta de Gladys, que se puede hacer en cualquier curso. Sí, en cualquier curso esto se puede hacer. Sí. Me gustaría felicitarlos porque justamente le estaba diciendo eso a mi compañero, que una de las cosas que yo vi en la presentación y que se me hizo excelente fue primero el análisis de necesidades de información, reflejar eso en los talleres que se dieron y cómo se ve eso al final en el blog, exactamente los pasos. Lo que estaba mencionando es que sería bien interesante que ustedes hicieran una imagen de las destrezas de ACRL con las destrezas que llevaron a cabo en el curso.
para mí fue muy interesante. Buenas tardes, vamos a dar comienzo a la última conferencia concurrente de la tarde, Blogs Alternativas para el Crecimiento Profesional, por Carmen Maldonado. Ella es estudiante doctoral de Currículo y Ambiente